Muchos medios de comunicación y muchos comunicadores utilizan la misma técnica y viven del escándalo cotidiano. No solo responden al escandaloso, sino que buscan establecer una agenda en donde la división sea la característica central que les permita tener rating o ser referenciados como elementos centrales dentro de la sociedad. Vivimos, por lo tanto, atemorizados, fragmentados, viviendo en sociedades caóticas, en donde el verdadero poder no es aquello que alumbra, no es aquello que coloca las cosas distorsionadas de manera correcta, sino aquellos que realmente perviven en la idea de que realmente la mejor manera de fragmentar una comunicación es crear una fragmentación, una ruptura del diálogo, del lenguaje, de la cercanía y de la construcción de la comunidad. Cuando hablamos de la crisis de la democracia, en realidad estamos hablando de la crisis del lenguaje y de la comunicación. Cada vez que veamos una cuestión determinada que tenga que ver con algún problema de la salud social, deberíamos preguntarnos cómo estamos hablando, cómo nos estamos refiriendo al otro, cómo estamos construyendo niveles de empatía para con el otro. Y en función de eso, vamos a entender el estado en el que se encuentra dicha sociedad. Yo recuerdo cuando era niño, iba a mi pediatra sin saber entender qué es lo que ocurría, pero cuando llegaba por alguna situación médica que me llevaba mi madre, el médico me pedía que me sacara la lengua. Y yo le dije, ¿pero qué tiene que ver la lengua con el problema que tengo? Y el médico me dijo una frase magnífica y hermosa: de la salud del cuerpo habla la lengua. Y a partir de eso él sabía si tenía problemas hepáticos, problemas gástricos, problemas en algún sitio. Era un excelente médico. Cuando yo escuchaba hoy la cuestión del debate de la inteligencia artificial y la medicina, tengo un amigo médico que me dice el 80% de las personas que llegan a mi consulta, a mi consultorio, son personas que creen que están enfermas. El nivel de hipocondríacos en el mundo es enorme. El 80% de las personas que van a un consultorio médico creen que están enfermos sin estar enfermos. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo va a saber si alguien está y parece que está enfermo si no tiene el contacto de carácter interpersonal con ese médico, que quizás lo único que quiere esa persona es alguien que lo escuche, alguien que tenga la posibilidad de estar cerca con esa persona? Entonces, en esta idea de las oscuridades, nos devuelve el mundo a una situación platónica, a la idea del topos uranos. Ustedes recuerdan aquella imagen proyectada en forma de sombras que creían que eran fantasmas, hasta que uno de ellos abandona la cueva y observa de que no son más que proyecciones de las propias sombras de cada uno de ellos. Esa idea y esa imagen platónica es fantástica. A mí me ha tocado vivir en el interior de mi país periodos largos de vacaciones. Siempre encontraba que una persona que vivía en la casa de mi abuelo me decía: vayan a dormir a las 7, porque si no van a dormir, les vendrá el pora. El pora es uno de los 1200 mitos guaraníes, quizás el más perverso de todos, porque es el único que no tiene representación visual, no tiene representación gráfica. Entonces el nivel de temor ante aquello que no puede representarse es enorme. Después de mucho tiempo volví al lugar del campo y pregunté a esta persona, yo le dije: ¿sigue existiendo los poras aquí? Y me dijo: no, desde que llegó al alumbrado público se fueron todas. Este hombre, sin haber leído a Platón, sin haber entendido jamás la metáfora del topos uranos, era un Platón en su analfabetismo brillante, explicándome esta situación determinada. Por lo tanto, el lenguaje tiene que volver a ser el elemento central en cada una de nuestras relaciones. El lenguaje es el elemento que construye la empatía, el que fortalece la cercanía, el que le da sentido a la solidaridad, el que proyecta la dimensión humana, porque somos los únicos animales vivientes y razonables que tenemos la capacidad del lenguaje. Nadie lo tiene. El único elemento diferenciador que nos une como seres humanos que estamos aquí de forma colectiva en este encuentro es que podemos hablar. Y esa manera de hablar tiene que ser el elemento central a la hora de la construcción, de la proyección de los medios de cara hacia el futuro. Estamos en crisis, claro, si somos un periodismo hipocondríaco también. Estamos creyendo de que realmente vamos a terminar, cuando en realidad, ¿cómo puede terminar un género humano que hace uso del lenguaje si esa es la génesis? A mí siempre me llamó la atención que dos libros sagrados, en la Biblia y el Corán, empezaran casi de la misma forma. En un principio era el verbo,
Así empieza la Biblia y así empieza el Corán. Siempre pregunté a mis amigos teólogos qué era el verbo. Y el verbo es la representación de la Génesis. Esa es la razón del sentido de la propia vida. Por lo tanto, el verbo en la comunicación nuestra es el lenguaje. El mismo que se encuentra en entredicho, el mismo que se ha abreviado al punto que son 25 páginas de un libro que se lee por cada joven en América Latina, los 250 palabras que realmente sorprenden al ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Echeverry, que hace poco le preguntaron por qué no vuelve a reimprimir su libro. Y Jaime Echeverry, que es un gran amigo mío, un cardiólogo brillante de paso, dijo, ¿para qué lo voy a hacer si la gente ha perdido incluso la posibilidad de asombrarse de la pérdida de su capacidad de expresión? Y en ese empobrecimiento, en esa dejadez, en ese abandono, ganan aquellos que gritan, que insultan, que dividen, que fragmentan, aquellos que nos llenan de miedo. Por lo tanto, hoy el fuego del lenguaje es importante ser recuperado. Y para eso debemos creer de nuevo de que en un principio era el verbo, y ese verbo tiene que ser el que haga germinar la construcción de comunidades que sean capaces de poder escucharse, de poder intercambiarse, de poder crecer, de hacer que las divergencias no terminen necesariamente en violencia física y de otro tipo de formas más animalescas de resolución de conflictos. Si lo podemos hacer entre todos, habremos construido, entre otras cosas, la misma comunidad que es la que nos une en diferentes lugares del mundo a través de distintas proyecciones. Y si lo podemos lograr, habremos hecho del lenguaje el puente sobre el cual cada uno de nosotros podrá entender de que no hacen falta levantar muros, sino hacen falta proyectar puentes que nos acerquen, porque viviremos sin miedo, sin caos y sin ausencia de esa capacidad de poder entender al otro que nos ha llevado a separarnos. La exégesis de mi tiempo en la exégesis de redescubrir el lenguaje, de proyectarnos, como decía Wittgenstein, en un mundo mucho más ancho, en poder entender de que Cristóbal Colón no era negro, a pesar de que era oscuro en su capacidad de poder ser descrito como un personaje trascendente. Si lo podemos hacer, habrá valido el esfuerzo de estar juntos, de construir una comunicación, de enderezar lo torcido y de disipar a los miedos y a las oscuridades. Muchas gracias.